quiero compartir en esta mañana un pensamiento que continúa la idea de la predicación del domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de qué compartimos la palabra? ¿Sí? No sé, el enemigo no le robó la palabra. Tienen buena memoria. Es verdad, es eso. Hablamos de Goliat, de David, de Goliat, de esa victoria que es tan explícita, ¿no? Y clara y se usa mucho para motivar en otros ámbitos. También el débil vence al fuerte, se puede, podemos, vamos adelante, pero que va, es mucho más que una victoria. Lo importante, hermanos, en las victorias o en las victorias, no es solamente la victoria en sí, no es el milagro, no es lo que logramos, sino cómo llegamos muchísimas gracias. Cómo llegamos a lograrlo. Eso es más importante aún. Claro que el resultado es muy importante, ¿no? Cuando uno tiene una dificultad y logra atravesarla y logra vencer, está contento y es algo muy importante. Os compartía la semana pasada que yo conocí al Señor a través de un milagro que hubo en mi familia, con la salud de mi hija. Y fue un milagro precioso, fue una victoria. Ahí el débil venció al fuerte, la vida venció a la muerte. Fue un milagro, fue algo que nos cambió la vida para siempre. Y le estoy agradecido al Señor y estaré toda mi vida, por supuesto, ¿no? Tratándose de un hijo, ¿no? Pero yo pienso que fue mucho más que eso. Eso fue bueno, fue muy bueno. Pero lo que Dios hizo después a través de eso, a través de recibirlo y a través de aceptarlo en nuestras vidas, fue mucho mejor. Fue tan bueno como el milagro en sí, ¿no? En ver que esa chica que Él salvó en ese momento ha logrado tener una vida normal, sin secuelas, formar una familia, servir al Señor. Ahora tiene un hijo de 1 año. O sea, no sé, es todo, ¿no? Y que toda la familia, a través de eso, hemos conocido al Señor. No sé, digo esto, a veces nos quedamos en el milagro en sí, pero no avanzamos, ¿no? Recibimos, y cuando recibimos lo que le esperamos o pedimos, desaparecemos. O sea, parece que no me acuerdo de Dios hasta que me vuelva a ocurrir algo similar, ¿no? Y eso me pasó a mí. Yo hice eso. Yo después que salí de ese hospital y el Señor sanó a Romina, lo que hice fue eso. Prometí mucho al Señor, en su momento prometí que iba a servirle, que iba a seguirle, que iba a ir a la iglesia, que iba a un montón de cosas. Y lo que hice fue, mi hija, cuando estuvo bien en casa, volver a mi trabajo, volver a mi vida, olvidarme del Señor. No pisé ni una iglesia, o sea, pisé solamente las iglesias que estuvieron ahí orando por ella para agradecer, pero un trámite correcto, ir a agradecer por la oración que habían hecho, pero desaparecí totalmente me olvidé de las promesas del Señor. Hasta que 1 año después el Señor sí que tocó mi vida de una manera clara y fue ahí cuando tomé la decisión en serio, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque la invitación de la palabra del Señor en esta mañana es, y tiene como título esto, ¿no? Un paso más. Un paso más. O sea, está bien la victoria, está bien la derrota, está bien derrotar al enemigo, está bien, pero necesitamos dar un paso más porque a eso estamos llamados. Estamos llamados a dar un paso más. Uno de los puntos que compartíamos era que la clave para que tuvo David para vencer a Goliat fue su identidad. Saber quién era, saber que era un hijo de Dios. Saber que esa pelea no iba de él, no iba de las armas, no iba de la fuerza que él podía tener, porque no la tenía. La clave de la derrota de Goliat fue que Dios estaba con David. Y eso es muy importante. Dios está conmigo. Yo soy hijo de Dios.
¿Quién soy? Soy hijo de Dios. ¿Quién sos? Hijo de Dios, hija de Dios. Esto es importante. Pero el Señor nos invita a un poco más, un paso más. Discípulos. La diferencia con el discípulo, con el hijo y el discípulo es que el discípulo entiende, es un imitador de su maestro, camina los pasos de su maestro. Por ejemplo, el hijo pródigo en su condición de hijo, que lo era, y en sus derechos de hijo, que los tenía, se acercó a su padre y le dijo: Padre, dame los bienes que me corresponden. El padre se los dio porque tenía derechos sobre esos bienes, porque era hijo, y se fue. Cuando el hijo pródigo cambió y empezó a caminar, cuando dio un paso más, cuando él caminó hacia el discipulado, cuando volvió en sí. Él estaba apartado y de repente volvió en sí y dijo: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo padeciendo hambre si en casa de mi padre hay abundante pan? E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí el hijo pródigo cambió el chip. Era hijo, ¿sí? Porque siguió siendo el mismo hijo que pidió su herencia, pero ahora ya había dado un paso más. Había reconocido, se había acercado al Padre, y a esto es lo que yo quiero compartir en esta mañana. El hermano mayor, por ejemplo, termina la historia, empieza como hijo y termina como hijo. Tenía sus derechos de hijo. Hijo, todo lo que tengo aquí es tuyo, no te preocupes, todo lo que tengo es tuyo. Terminó la historia como hijo. No entendió nada de lo que estaba pasando. Bueno, pero esto ya lo vamos a compartir la próxima vez que comparta, porque tengo 6 puntos para compartir hoy, pero compartiré 3 solamente. Así que tranquilo. Y nada, los invito a ir a Lucas. En Lucas, capítulo 5, la pesca milagrosa. Aquí hay unos principios que yo quiero compartir en esta mañana y que hablan de estos pasos. Habla del Señor, de los discípulos, de cómo el Señor los impulsó a ser hijos más discípulos. No solo hijos, sino hijos más discípulos. Hijos ya eran cuando recibieron, pero ahora iban un paso más. Y dice: en cierta ocasión, estoy leyendo Lucas 5, versículo 1, dice: en cierta ocasión, estando Jesús junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpó a su alrededor para oír la palabra de Dios. Él vio 2 barcas cerca de la orilla del lago, y los pescadores que habían descendido de ellas estaban lavando sus redes. Subiendo a una de ellas, la de Simón, le rogó que se alejara un poco de la orilla. Sentado en ella, enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: rema de lago adentro y echad vuestras redes. Le respondió Simón: Maestro, hemos estado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada, pero puesto que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran en su ayuda. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas hasta el punto que casi se hunden. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La gran cantidad de pesca capturada fue causa de que el temor se apoderase de él y de todos los que con él estaban. Lo mismo le ocurrió a Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, compañeros de Simón, pero Jesús les dijo a este: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Después trajeron las barcas a tierra y dejándolo todo, les sirvieron. Pues yo quiero, hermano, reflexionar en 3 aspectos diferentes de esta primera parte. Y cuando hablamos de discípulos, cuando hablamos de discipulado, cuando hablamos de un paso más, los puntos que tengo para compartir esta mañana son 3. 3 que yo veo que se desprenden claramente de esta palabra. Primero, pasión por la palabra. El discípulo tiene pasión por la palabra, trabaja y obedece. O sea, 3 puntos muy claros. Aquellos que toman nota: pasión por la palabra, trabajo y obediencia. Son 3 puntos característicos de un hijo y discípulo del Señor. Dice que en cierta ocasión, estando Jesús junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpó a su alrededor ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Hoy en día pasa exactamente lo mismo.
Mucha gente se agolpa, se concentra alrededor de la palabra de Dios. Hay mucha gente que le llama la atención, mucha gente que se acerca a las iglesias, escuchan, alguien los invita, siente curiosidad por lo que se dice, por lo que se hace. Hoy en día también hay mucha gente que se agolpa. Es importante, hermanos, diferenciar el oír, el ser oidor al ser hacedor. El que oye, el oidor, oye la palabra, pero como oye también tantas otras cosas que pasan por su mente y no haya cabida, no oyen. El hacedor hace, lleva a cabo, lleva a término, administra. Lo que escucha lo retiene. Y esto, hermano, es el punto principal de esta palabra. Es el punto central de esta predicación. Sin palabra no hay discípulo, no hay discipulado. La palabra es todo. Puedes ser bueno en lo que sea. Y seguro que eres bueno. Seguro que aquí hay mucha gente buena en muchas cosas, en hacer muchas cosas. Mucha gente buena. Puedes ser el mejor en lo que haces. Pero, hermano, si no tienes palabra, si eso no lo acompañas con palabra de Dios, en vano es todo lo bueno que puedes hacer. En vano. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no es el eje, el centro, la palabra no es el eje, en vano es mi trabajo. Fracasan. Los discípulos fracasaron en su pesca. Ellos habían vuelto ya de su salida y habían vuelto sin nada. Trabajo en vano. Hermanos, ¿cuántas salidas, cuántas pescas nuestras son en vanos? Sin resultado, sin peces. Trabajo y sin resultado. El resultado vino después de que Jesús les hablara. Echad la red mar adentro, echad la red aquí, palabra de Dios. Y ahí hay peces. Después que ellos escucharon la palabra de Dios. Si no, hermano, hay fracaso, hay cansancio, hay agotamiento. Es trabajo, agotamiento. Si no viene precedido por la palabra de Dios. Tener pasión por la palabra de Dios. El discípulo es un apasionado de la palabra de Dios. Escucha la palabra, retiene la palabra. Se implica en el cambio que genera la palabra. Dice Santiago 1:22, hablando de esto mismo. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, de manera que no os engañéis a vosotros mismos. Fijaos qué interesante que es esto. O sea, y nosotros a veces vivimos engañados. Somos oidores y pensamos que somos hacedores. No os engañéis, está diciendo aquí Santiago. Seguid siendo oidores. No os engañéis. Para ser hacedores hay que hacer cambios. Si no radica en un cambio de dirección, seguimos siendo oidores y no hacedores. No os engañéis. Y de Santiago. Si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone en obra, es semejante al que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero tan pronto se va, se olvida de cómo es. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, y no es un oidor olvidadizo, sino que la pone en práctica, será dichoso en lo que hace. Fijaos, lo compara con aquel que coge un espejo, lo mira y dice, qué guapo que soy. Me giro y me olvido. A esto lo está comparando los oidores Santiago. Un culto puede ser un espejo. Hoy puede ser un espejo para ti.
Tú puedes estar frente a este espejo, estar escuchándome ahora que yo estoy predicando la palabra de Dios. ¿Estás atento? ¿O es lo que yo creo? Que estás atento, pero cuando sacas la mirada de este espejo, de la palabra, sales por esa puerta y te has olvidado de esta palabra. Eso más o menos es lo que está diciendo Santiago. Y esto, hermano, es un problema. La falta de memoria es un problema. ¿Os acordáis que el domingo pasado hablamos de David? Claro, cuando Saúl le dijo a David, escucha David, ¿tú cómo vas a vencer a Goliat? Fíjate lo que tú eres. Eres un muchacho, no tienes fuerza, no tienes físico, no tienes armas, no tienes experiencia. ¿Cómo vas a vencer a este gigante que sí tiene armas, sí tiene experiencia, sí tiene todo lo que tiene que tener para vencerte? ¿Cómo lo vas a hacer? Y David le dice, escucha, Saúl, yo me acuerdo que en otros tiempos, cuando un oso o un lobo atacaba a una de mis ovejas, yo le arrancaba la quijada. O sea, y la misma fuerza que Dios me dio en ese momento me va a dar ahora para vencer a este gigante. ¿Qué tuvo David? Memoria. Se acordó. Hermanos, la palabra es memoria, es semilla que va siendo germinada en nuestro corazón semana a semana, día tras día. Y yo no puedo olvidarme de la palabra. La palabra a mí tiene que ser un espejo, pero que yo me miro un día, otro día, otro día y otro día, y siempre vuelvo al mismo espejo. ¿Cuál es? La palabra. Y no quito mi atención de este espejo. Eso fue lo que hizo David. Y esa es la clave. Algunos dicen, el gran milagro, el débil vence al fuerte. ¿Pero por qué el débil vence al fuerte? Porque el débil no pierde la memoria. Y si Dios me ayudó aquí, me va a volver a ayudar aquí. Y si yo vencí a este gigante, voy a vencer a este otro. Sin palabra, hermano, no hay victoria. Si yo no soy un apasionado de la palabra y retengo la palabra. Dice Juan 13:20, y aquí hace una descripción muy clara. Dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, al momento, es el espejo que te miras al momento, la recibes y con gozo, con alegría. Pero como no tiene raíz en sí mismo, como no hay fundamento, como no hay, sino que es de corta duración, se pierde. ¿Cuánto puede durar tu atención en la palabra? Esta palabra, durante la semana, vamos a compartir el grupo de hogar y tu responsable o te va a preguntar o tú vas a decir, a mí el Señor me habló. ¿No? Es así, ¿no? Lo vas a hacer. A mí el Señor me habló esto y lo otro. Y espero que en algo te hable. Hasta ahí, yo estoy seguro que vas a retener la palabra porque si vas a ir al grupo de hogar, algo vas a compartir. Pero ¿qué pasa después? Esa palabra que tú compartes, ¿se acaba? A mí el Señor me habló, por lo cual los hacedores me habló y hago. Me habló y cojo un cambio de dirección. ¿Cuánto tiempo dura la palabra en mi mente, en mi corazón? No ser olvidadizo, hermano, está diciendo aquí Santiago en cuanto a la palabra. Tan pronto como quitas la mirada, tan pronto como quitas la atención de la palabra, te puedes olvidar de ella. Y es un peligro, eso es un peligro, porque si nosotros vivimos en esa dinámica, nunca echamos raíces, no hay solvencia. Entonces, ¿sabes qué pasa cuando no hay solvencia? Cuando tú te encuentras frente al gigantón, vas a decir, yo no puedo enfrentar a este gigante. No tengo armas, no tengo recursos, no puedo. Vas a pensar como pensó Saúl. ¿Cómo yo, siendo un muchacho joven, voy a enfrentarme a este gigante? Vas a pensar igual que Saúl. No puedes. Pero no puedes
porque no tienes armas, porque no tienes palabra, no tienes promesa, no tienes fundamento, no tienes raíz. Y si no hay raíz, la palabra desaparece. Si no hay palabra, no hay perseverancia. No hay perseverancia, hermano. Los que perseveran, el que fue sembrado en buena tierra es aquel que oye la palabra y la entiende. La entiende. Aquí Juan le agrega y la entiende. No solamente que la oye, sino que la entiende. Entiende lo que el Señor le habla. Y entiende cuando es palabra de Dios. Entiende cuando es palabra de Dios, palabras que tengo que retener. Y eso me hace mantener constante, me hace mantenerme fiel. Hermano, si quiero decirte una cosa, en los momentos de crisis solamente te va a sacar a flote la palabra de Dios. No hay otra. Ya puedes tú luchar con toda tu fuerza, pero la que te va a sacar va a ser la palabra de Dios. Yo os conté la semana pasada mi historia. Os conté y mi experiencia. Si yo en ese momento me dejara llevar por todas las voces de mi alrededor, todas las voces de mi alrededor, lo que decían unánimemente era: aquí no hay vida. Prepárate para la muerte. No hay vida. Es como el pensamiento de Saúl. En todo ese mensaje de que aquí no hay vida, y era un mensaje razonable, porque era razonable lo que toda la gente decía, en ese momento descendió del cielo una palabra de Dios, que decía todo lo contrario. Y yo me aferré a esa palabra de Dios. Palabra de Dios, que decía lo contrario. Palabra de Dios que me sacó a flote. Palabra de Dios que hizo vencer a ese gigante. Entonces, hermano, como les decía la semana pasada, si yo pierdo la memoria, si yo me olvido de eso, cuando me toque, os prometo que me ha tocado, lo que me ha sacado a flote es recordar que en medio del no vino el Señor con una palabra, rema, sí. Entonces, hermano, la fuerza que yo tengo para enfrentar mis adversidades hoy es la fuerza que me dio el Señor en mi pasado. La fuerza que antes me dio Dios, y yo estoy convencido que me las va a seguir dando y me la va a dar para enfrentar cualquier situación. No olvidarse, perseverar, hermano, perseverar. No hay nada que te saque de un momento de crisis si no es perseverando en la palabra de Dios. No hay nada más. Y ponerla en práctica, porque después que dice Juan, y la entiende, aquellos que la entienden la palabra, dice, y dan fruto. Le agrega y dan fruto. O sea, la entienden, perseveran en ella, y en tercer lugar, dan fruto. O sea, la llevan a la práctica, la ponen en acción. Dan fruto. Uno de los propósitos, hermanos, de la palabra es que ocupe un lugar trascendente en nuestras vidas y que dé fruto y que nos lleve a cambios reales y a cambios radicales en nuestra vida. Porque si la palabra no da fruto, no hay cambio radical. Y lo que sustenta al Hijo de Dios es la palabra. Si yo digo, el Señor me habló, pero al momento quito la mirada de ese espejo y pienso, estoy derrotado, estoy por los suelos. Entonces, ¿qué te habló el Señor? ¿Qué has hecho con lo que te habló el Señor? Lo has desechado. Lo has desechado. Si tú abrazas lo que te habla el Señor, puedes estar sufriendo, puedes estar con tristeza, porque somos personas humanos que sentimos. Si tú pasas por una situación de enfermedad, por ejemplo, estás triste, es natural, es un proceso, una respuesta natural a una situación. Estás triste, estás preocupado, estás agobiado. Eso puede ser, pero si tú has retenido la palabra de Dios y has experimentado la obra de Dios en tu vida, te puedo asegurar que eso va a ser lo que te va a sacar a flote.
acordarte de lo que el Señor hizo en otros tiempos. La palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios debe ocupar un lugar primordial. Y la gente que nos rodea debe de saber que para nosotros la palabra es lo más importante. En segundo lugar, no solamente son apasionados de la palabra de Dios los discípulos del Señor, también son trabajadores, trabajan. Dice, él vio 2 barcas cerca de la orilla del lago y los pescadores que habían descendido de ella estaban lavando sus redes. Más adelante vio a otros 2, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca con su padre, que remendando las redes. Marcos dice, estaban en la orilla preparando las redes. ¿Qué estaban haciendo? Trabajando. El trabajo, hermano, también es un ámbito espiritual. ¿Y qué dice la palabra acerca del trabajo? Que mi padre, dice el Señor, trabaja. El Hijo, dice Jesús, yo trabajo. Por consiguiente y por consecuencia, el discípulo, ¿qué hace? Trabaja. Lo mismo que hace el Padre, lo mismo que hace el Hijo y lo mismo que hace el discípulo. Por eso es la diferencia entre hijo y discípulo. El discípulo hace lo mismo que el Padre y que el Hijo. Entonces no se sostiene un evangelio si no hay trabajo. No, hermanos, no. Los discípulos remiendan, reparan, limpian las redes. Y tú me puedes decir, ¿en qué? Yo te digo que en muchas cosas. En muchas cosas. Trabajo tienes para dar y regalar. Alguien puede pensar, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, en la iglesia? ¿En qué puedo trabajar? No te preocupes, acércate a uno de nosotros cuando termine la reunión y te damos trabajo enseguida. Trabajo hay. ¿Qué es? Servir al Señor. Ocupar el tiempo en el reino de Dios. Claro que sí. Trabajar en el área personal. Trabajar en ser un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor madre, un mejor hermano. Claro que sí, hombre, si tendremos trabajo, si tendremos para mejorar. Y yo quiero solamente transcurrir en 2 direcciones. Trabajar en nosotros, primero, y en los otros, en mi prójimo. Si yo trabajo en mi prójimo, pero no trabajo en mí, tengo un problema. No estoy haciendo el trabajo completo. Estoy haciendo un trabajo secular, aunque sea un trabajo dentro del contexto de lo que es la iglesia y la obra de Dios. ¿Me entendéis? Si yo trabajo en la iglesia, trabajo para los hermanos, trabajo en la comunidad, pero no trabajo en mí, tengo un problema. Si yo trabajo en mí y no trabajo en los demás, en mi prójimo, tengo el mismo problema. Estoy incompleto. Entonces, el equilibrio del trabajo es en mí y en el otro. En mí. ¿En qué puedo trabajar en mí? Yo aquí tengo tres aspectos. Trabajar en mis motivaciones, trabajar en mis prioridades y en mis frustraciones. ¿Vale? En mis motivaciones, dice Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia, vuestras obras, guardaos de hacer vuestras obras, vuestro trabajo, delante de la gente para que os vean. No hagáis tocar trompeta. O sea, aquí está diciendo Mateo. Si trabajas, si decides trabajar, no hagas ruido, no estés gritando ahí lo que estoy haciendo para que te aplaudan. No necesitas. Está diciendo esto. No hagas las obras para que te vean. Ahórrate ese tipo de trabajo. Por cuanto tú, si das limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Que tu limosna sea en secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Esto es motivación. Aquí habla de limosna, pero lo que doy, por ejemplo, el tiempo que doy para servir a otros. Estoy trabajando en mí, Estoy trabajando en mí, en mi carácter, como discípulo. El tiempo que yo doy, no importa que nadie lo sepa.
¿Cuánto tiempo estoy perdiendo en vosotros y vosotros no crecéis nunca? ¿Y qué? Pues ahórrate ese comentario. Sigue trabajando y ya está. Nadie. Eso es motivación, una motivación correcta. Estoy motivado. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Porque entiendo que Dios me ha llamado a servir en su reino y a cooperar, a poner mi granito de arena para cooperar en la obra de Dios aquí en Mallorca. Y ya está, estoy llamado a eso y punto. Y lo voy a hacer desde cualquier área. Lo que me pidan, lo voy a hacer. Porque entiendo que estoy llamado a servir a mi comunidad de la fe del Centro Cristiano de Mallorca. Y punto. Este es mi llamado. Y no tengo que andar a los 4 gritos diciendo lo que hago. En segundo lugar, ¿cuáles son mis prioridades? Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propias preocupaciones por sí solo. ¿Cuál es mi prioridad? Es otro termómetro para ver si la palabra ha causado efecto en mí. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Tiene algo que ver con los asuntos que contribuyen a la extensión del reino de Dios? Te puedes anotar esta pregunta. Mi prioridad tiene que ver con asuntos que contribuyan a la extensión del reino de Dios. ¿Tiene algo que ver? Hermano, mira. Y te voy a hacer una regla de 3 rápida. Si tú, en tus 24 horas del día, en los 7 días de la semana, en los 30 días de un mes, en los 365 días del año, si tú en todo este tiempo no encuentras un momento para servir a otros, entonces tienes un problema. No te engañes, es como dice Santiago, no os engañéis. No penséis que, no te escondas detrás de que no, porque tengo a mi mujer que me roba mucho tiempo, tengo los niños, tengo los nietos, tengo la compra, tengo el trabajo, tengo 2 trabajos, 3 trabajos, tengo esto, tengo lo... Sí, podemos tener, todos tenemos muchas cosas que atender, pero es que no cuela. En un año no tienes ni nada, ni una hora para servir al Señor. Entonces, hermano, tenemos que hacer un autoanálisis y como dice Salmos 139, examíname Dios y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. Conóceme, a ver si yo tengo las prioridades correctas. Si realmente lo hago, hermano. Y mi intención en esta palabra no es dar un tirón de oreja a nadie, porque no es mi estilo ni mi intención. Es simplemente compartir lo que el Señor me habla a través de su palabra y las enseñanzas que el Señor me habla a través de su palabra. Hermano, y yo fui, y aún tengo muchas cosas que corregir, pero fui la persona más despistada que puede haber en esta sala. Y ocupándome de mi trabajo, de mis cosas, olvidándome del Señor completamente. No soy un ejemplo. Pero sí, el Señor me ha hablado. Y lo que no hago es olvidarme de lo que el Señor me habla. Y el Señor me habla, trabaja, hombre, trabaja. Busca tus prioridades, tus motivaciones que sean correctas. Haz todo. Cuida a tu familia, trabaja para sustentar tu casa, pero te tiene que sobrar algo para los demás. No es todo para ti. Y en tercer lugar, la frustración. La frustración es otro aspecto. Maestro, hemos estado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. ¿Cómo estaban estos discípulos? Frustrados, normal. Habían salido a pescar toda la noche y han vuelto a la orilla sin ni un pez. Es normal que estén frustrados. Es normal que nosotros muchas veces nos frustremos porque no vemos resultados. No vemos resultados, hermano, pero en la frustración sigue trabajando. ¿Qué hicieron los discípulos? Estaban frustrados, pero ¿qué hicieron? Llegaron a la orilla y ¿qué hicieron? Se pusieron cruzados de brazos, se lamentaron, no hemos pescado nada, vamos para nuestras casas a llorar, que no hemos pescado. No, se pusieron a limpiar las redes y a remendar porque al otro día tenían que volver a salir y tenían que volver a trabajar. Tenían que hacerlo, hermano, nosotros tenemos que hacerlo. Volver a intentarlo,
volver una, dos, tres y las veces que haga falta. En segundo lugar, trabajar en otros. Esos tres aspectos. Trabajar en mi motivación. ¿Por qué hago lo que hago? En mis prioridades. ¿Cuáles son mi escala de prioridades? Y en mis frustraciones. Trabajo para mejorar en estos aspectos. Y trabajo en los demás a la vez. ¿En qué? Trabajo, por ejemplo, en mis relaciones interpersonales. Hay que trabajar, hermano, hay que trabajar para mejorar las relaciones. ¿En qué podemos trabajar? Podemos trabajar en nuestro orgullo, podemos trabajar en la falta de perdón, podemos trabajar en nuestras faltas. Tenemos que trabajar. Que yo tengo una mala relación con una persona, con un familiar, y lo que percibo que es falta de perdón y el orgullo no me permite ir y pedir perdón, tengo que trabajar y tengo que hacerlo. Y tengo que remendar esa red. La tengo que hacer, hermanos, porque eso es salud. Es saludable para mí. Saludable para mí. Y hay ocasiones que nos cuestan mucho. Nos cuestan mucho. A mí también me cuesta mucho. Y me quedan pocos integrantes de toda mi familia natural. No estoy hablando de la familia porque, gracias a Dios, no tengo en la familia espiritual, vamos, me va como un tiro. No tengo problema. Pero en la natural, algunos se me han atravesado. Es la verdad, se me han atravesado y se me siguen atravesando hoy en día. Pero yo sé que tengo que trabajar y me cuesta, y me cuesta. Y hay un par de casos que me cuesta un montón. Y yo digo, Señor, ayúdame. Porque es que saludo, pero ¿viste cuando saludas y dices, tengo unas ganas de decirte cuatro cosas, tengo unas ganas pero te contiene, soy un hijo de Dios, tengo que amar al prójimo, pero no. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú si tienes un caso como el mío? Trabajar. Tienes que trabajar para reconstruir esa relación. Tienes que trabajar. Y el Señor tiene que tratar en ti, tiene que tratar tu corazón, tiene que tratar. Yo en esa área, hermano, estoy fatal, porque me cuesta. Pero yo sé que voy a trabajar tanto que un día lo voy a abrazar y decir, te amo con todo mi corazón. Trabajar en otros, hermano, y trabajar, hermano, en el hermano mayor. Trabajar en el hermano mayor. A mí, el único ministerio que existe en la iglesia es el ministerio de hermano mayor. Mira cómo te lo digo. No existe otro ministerio. ¿Sabes por qué? Yo que estoy aquí en este púlpito predicándote la palabra del Señor, ¿sabes qué soy? Un hermano mayor. ¿Sabes que Él, que está ahí recibiendo a las personas nuevas, a las personas que entran por esa puerta, que es un hermano mayor? Los profesores, los maestros de los niños, ¿qué son? Hermano mayor. Los hermanos que nos han dirigido en la alabanza, ¿qué son? Hermanos mayor. Los hermanos que están en proyección, ¿qué son? Hermanos mayor. El hermano mayor es el que cuida a los hermanos menores. Aquí lo que hacemos es eso. Entonces, el ministerio es hermano mayor, cuidar a otros. Trabajo. Dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que tenga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, donde vas, no hay ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí Salomón está siendo muy claro. Está diciendo, mira, si quieres trabajar, aprovecha este tiempo. Aprovecha tu vida para ahora trabajar. En el Seol, cuando ya partas con el Señor, ya no tienes tiempo. Ya ahí no va a haber trabajo. Ahí el Señor te va a decir, ¿qué has hecho? Lo que no has hecho, ya no puedes volver atrás. Ya no te devuelve el Señor, venga, una oportunidad más, ve y trabaja. No. En el Seol no. Así que, como dice Eclesiastés, todo lo que te venga a tu mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Porque la oportunidad la tienes ahora. Y no digas que no se te avisó. No puedes decir, no, yo no sabía. No. Que se te venga esta palabra a la mente cuando el enemigo te ponga eso. Se te avisó. Que después no hay oportunidades, hermano. La oportunidad es ahora. De trabajar en nosotros, trabajar en los demás, trabajar en la obra del Señor, trabajar en lo que el Señor ponga en ti, en tu corazón, que debes de trabajar. Y si alguien aquí en esta mañana
piensa que ya ha hecho todo, que ya está preparado para ir al cielo, ya está retirado, está equivocado. Hombre, necesitas un sacudón y seguro que miras a tu alrededor y aún queda trabajo. Aún queda trabajo. Recuerda que los hijos nunca dejan de ser hijos. Uno piensa que los hijos dan trabajo hasta cierta edad y después. No, siempre. Y en tercer lugar, hablamos de que los discípulos son apasionados por la palabra, son trabajadores y son obedientes. Son obedientes. Maestro, hemos estado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada, pero puesto que tú lo dices, echaré las redes. Esto es un acto de obediencia. No he pescado nada, soy consciente, pero si tú lo dices, ahora mismo cojo la barca y me meto para dentro del mar. Ya está, no me planteo otra cosa, no me cuestiono nada más. Tú lo dices y ahí voy. Eso es lo que han hecho ellos, sin reticencia. Tú lo dices y yo lo hago. Hermano, esto lo compartimos también el domingo pasado. ¿Cómo sabemos cómo obedecer? ¿A quién obedezco? ¿Cómo obedezco? Porque esto de la obediencia es un tema muy abierto. Sí, yo obedezco ¿a quién? A ti, porque si no reconoces el cuerpo de Cristo y no reconoces la iglesia como cuerpo de Cristo y no obedeces en el ámbito del cuerpo de Cristo, ¿cómo obedeces? ¿Cómo lo haces? Dímelo, porque si tú tienes un plan que aún no lo sé, dímelo. Yo entiendo que la obediencia está en el Señor y en la iglesia, en su cuerpo. Dice Proverbios, más vale sabio que fuerte, persona docta que robusta, porque con ingenio harás la guerra y con muchos consejeros está la victoria. Yo aquí entiendo de que yo para obedecer tengo que tener consejeros. No puedo estar solo, porque si no, es que no le obedezco a nadie. La obediencia, hermano, es muy importante y tiene que ser una obediencia que no engañe a nadie, porque ¿a quién vamos a engañar? A nosotros mismos. A veces pensamos, hacemos una obediencia en parte y pensamos que estamos siendo obedientes, pero no es así. Y voy a citar una porción de la palabra del Señor que habla de una obediencia incompleta. Y es acerca de Saúl. Saúl pensó que él estaba obedeciendo. Y fijaos lo que dice aquí. Dice, un día Samuel se acercó a Saúl y le dijo, el Señor me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. O sea, vino y Saúl, claro, esto le gustó. Te voy a hacer rey sobre Israel, porque el Señor me lo dijo. Ahora escucha las palabras del Señor, le dijo Samuel. Así ha dicho el Señor. Yo castigaré a Amalek, lo que Amalek hizo a Israel, al impedirle el paso cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y lo mejor de las ovejas y el ganado mayor de los animales engordados, los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú, Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Fijaos lo que hace aquí Saúl. Él se cree que ha sido obediente. Y le dice, Samuel, ven, mira, vengo a decirte que he sido obediente, que he cumplido la palabra del Señor. Entonces Samuel le dice, versículo 14, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Preguntó Samuel. Fijaos, qué interesante. El Saúl, le estaba largando la perolata de que había obedecido y Samuel le dice, ¿y esto que estoy oyendo? Las vacas, las ovejas, lo gordo, lo bonito, está todo aquí. ¿Has obedecido a quién? A media, porque todo lo que te interesó no lo mataste. Está todo ahí, mira, estoy oyendo. Mira, soy tonto, dirá Samuel. ¿Qué me estás contando? ¿Me estás contando que eres un rey obediente? ¿Pero a quién vas a engañar? Las ovejas y las vacas te venden. Es obediencia a media. O sea,
mato todo lo que no me interesa, pero lo que me interesa me lo guardo, Eso es obediencia a media. Y esa obediencia, hermano, no es la obediencia que los discípulos les dijo el Señor. Venga, échale la ría ahí, y sin dudarlo lo hicieron. Si tú lo dices, Señor, voy a ir. Punto. No pusieron a cuestionarle, no, mira, Señor, que ya hemos ido, que ya, ¿qué te parece? No cuestionaron nada, obedecieron, inmediata. Ese es el otro aspecto que quiero compartir. La obediencia inmediata. Si obediencia no es obediencia media, obediencia tampoco es obediencia postergada. O sea, mañana lo haré, ya lo haré. Dice Lucas 9:57, mientras iban de camino, uno le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Muy bien, hasta ahí, perfecto. Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Y él le respondió, Señor, déjame que vaya primero, entierra a mi padre. Jesús le contestó, deja a los muertos que entierran a los muertos, tú dedícate a anunciar el Evangelio. Otra persona le dijo, tú seguime, Señor, te seguiré, pero deja que despida primero a los míos. Nada, mira, ya lo haré. Y a veces el enemigo, y si hacemos una lectura muy superficial, pero muy superficial hay que hacerla de este versículo para decir, la familia es importante, ¿cómo que no voy a enterrar a mi padre? Eso es muy superficial, eso es navegar en la orilla, porque déjame decirte que a Dios le interesa y mucho lo tuyo, tu familia, le interesa mucho lo que a ti te interesa. Pero eso no significa que tú te puedas escudar en esa para decir, ya lo haré, no te preocupes, hermano. ¿Cuándo vas a encontrar el momento idóneo para poder trabajar en la obra de Dios? ¿Cuándo? Si vas a esperar que todo se ponga de tu favor, déjame decirte que vayas al Seol y el Señor te va a decir, ¿qué has hecho? Porque vas a pasar toda la vida esperando que llegue ese momento. No va a llegar nunca, hermano. Nunca vas a estar con toda la capacidad, con todas las fuerzas, con todo el ánimo, con todo el tiempo. Nunca vas a estar con todos estos argumentos para decir, ahora que tengo el tiempo, tengo el ánimo, tengo la disponibilidad, tengo todo preparado en casa, ahora me voy a dedicar a servir al Señor. Señor pastor, quiero trabajar en la obra del Señor. Si tú esperas esto, te puedo asegurar que nunca te vas a acercar a tu pastor a decirle jamás, o a tu hermano mayor jamás que quieres servir en algo porque no vas a tener tiempo nunca. No tengo tiempo, no puedo. ¿Cuántos no puedo tenemos en nuestras vidas? No puedo. Y sí, no podemos, claro que no. Vamos a ponernos de pie, porque ya me he pasado un poquito. ¿Cuántos hermanos no puedo? ¿Cuántos no puedo nos detienen? Sí que puedes. Hermanos, la devoción por la palabra, el trabajo y la obediencia son rasgos característicos de un discípulo del Señor. Repito, la devoción por la palabra, la devoción por la Biblia, por su palabra predicada, escuchada, leída, la devoción por la palabra, el trabajo que yo hago y la obediencia a Dios son rasgos característicos. Si tú quieres ver un discípulo del Señor, vas a ver estos tres rasgos. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Cuánto tiempo piensas navegar si es que estás navegando en la orilla? Porque ¿sabes qué? La orilla es muy peligrosa. La orilla, para los navegantes, es un peligro. ¿Sabes que la Armada Marítima, cuando tú haces el curso de patrón de barco para llevar una embarcación, una de las preguntas de examen, ¿a cuántos metros te puedes acercar de la orilla? A 120 metros. ¿A cuántos metros te puedes acercar de las piedras, de los lados? A 50 metros. Una embarcación no puede estar a menos de 50 metros de las piedras. Por eso que en las playas, cuando vemos las embarcaciones, vemos que hay boyas y vemos que están a 120 metros, no pueden estar más adentro, no pueden estar
menos de 50 metros a los lados. ¿Sabe qué pasa si una barca rebasa esas medidas? Aparte de ser un peligro para los bañistas, aparte de ser un peligro, es un peligro para la propia embarcación, porque es seguro que la embarcación encalla. ¿Sabes qué es encallar? Encallar es quedar clavado en la arena. O sea, tú te acercas a menos de 120 metros y lo seguro que vas a encallar. Tu barca se va a quedar ahí en la arena. Nuestra vida muchas veces es esta figura, hermano. Encallamos en la arena. Y después, como alguien no venga a remolcarte, estás perdido. Ahí te quedas. No hay forma de sacar esa barca de ese lugar. No hay forma. Sin embargo, si tú eliges navegar en las profundidades, ahí ya es distinto. Ahí hermano, ahí estás, no a la deriva, sino en las manos de Dios. Y ahí es mejor. Ahí no encallarás. La invitación de esta palabra, hermano, es que tú y yo podamos decidir en esta mañana navegar en aguas más profundas. ¿Soy hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios. ¿Dios me puede ayudar? ¿Dios ahí puede hacer un milagro en mi vida? Sí que lo puede, soy hijo de Dios. Pero hoy la palabra te invita a dar un paso más. Soy discípulo del Señor. Y como soy discípulo del Señor, amo su palabra, trabajo y obedezco. Señor, te damos gracias en esta mañana. Ayúdanos, Señor, y en esta mañana especial frente a estos símbolos, al pan, al vino. Te rogamos, Señor, que tu palabra pueda calar fuerte en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a navegar aguas profundas, Señor. Ayúdanos a hacer autocrítica de nosotros mismos, de dónde estamos y a dónde queremos llegar, Señor. Queremos ser discípulos y discípulas tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Ayuda a mis hermanos, la iglesia, Señor. Despierta en todos nosotros, Señor, la necesidad de poder abrazar a otros, de poder servirte, de poder poner a disposición del reino de Dios, Señor, lo que tú has puesto en nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, y ahora vamos a participar, mientras los hermanos van pasando, los hermanos que nos van a servir, yo te invito a que tú puedas estar, mientras nos sirven el pan y el vino, puedas estar en una actitud de oración al Señor. Y decirle, Señor, despierta el hambre por tu palabra.